Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? A continuación vamos a trabajar el desarrollo de la parte de teoría correspondiente a la última parte del primer parcial de la asignatura. Para ello les propongo que desarrollemos lo que sería el tema 3, el tema 4 y el tema 5, que es la programación entera, no lineal y programación por metas. Tres herramientas que vamos a continuar explorando en nuestro análisis de los modelos determinísticos que iniciamos con con los primeros contenidos del primer parcial de la asignatura. Vamos a comenzar primero con el tema número 3, que es la optimización entera. La optimización entera básicamente es un modelo que tiene como solución un número que debe ser entero, es decir, que tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. O sea, acá podemos hablar que un problema va a poder tener una solución como un número, 1, 2, 3, 4, etc., siempre que pertenezca también al segmento de los enteros positivos o al cero. La optimización entera surge en todo caso para resolver algunos problemas que se daba con la programación lineal continua, PLC, en donde muchas veces obteníamos una solución que obligaba a que el analista luego tenga que realizar algún tipo de operación, como por ejemplo el redondeo, para encontrar una solución que se puede implementar en la vida real. Es más complejo de resolver que un problema lineal, que un problema de programación lineal continua, porque ustedes imaginen que ahora con la programación lineal entera, en realidad lo que vamos a estar haciendo es acotar las posibilidades de los conjuntos solución que pueden ser viables para resolver el problema que estamos analizando. Porque analizar un problema con una amplia variedad de conjuntos solución posible, vamos a estar acotando justamente ese espacio. Y generalmente los problemas de programación lineal continua siempre van a ser mejores optimizando que los problemas de programación lineal entera. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente si yo trabajo el mismo problema con la programación lineal continua y con la programación lineal entera, si estoy buscando una maximización, el valor objetivo de la función objetivo en la maximización va a ser mayor en la programación lineal continua que en la programación lineal entera. Y viceversa, si estoy trabajando con una función de minimización, el valor final de la función objetivo va a arrojar un costo más bajo con la programación lineal continua que con la programación lineal entera. Eso es una cuestión bastante más interesante que también nos va a servir para trabajar con esto en la práctica. Ahora bien, la programación lineal continua se puede clasificar en tres grandes ramas. Pura, cuando requiere que todas las variables de decisión obtengan valores enteros, es decir, vamos a trabajar con el dominio de los valores enteros positivos, incluido el cero. En programación lineal entera binaria, donde todas las variables de decisión van a tener que obtener un valor, ya sea 0 o 1, ¿sí? Por eso es binaria. Se la conoce también como programación dicotómica o dummy, pero básicamente lo que indica es que las variables de decisión van a poder obtener solamente dos valores, 0 o 1. Ya vamos a analizar bien a continuación un ejemplo. Y la programación lineal mixta, cuando algunas variables de decisión van a tener valores enteros y otras posiblemente continuos. Esto se va a dar el caso cuando combinemos distintos tipos de programación. Para entender un poco más lo que es la programación lineal entera, les propongo el siguiente caso que está adaptado del libro de Render. Dice, la empresa Novo está ubicada en Rosario y fabrica dos productos electrónicos, A1 y A2. Tanto A1 como A2 requieren un proceso de producción en dos pasos que implica cableado y ensamble. Se requieren 2 horas para cablear cada unidad de A1 y 3 horas para cablear una unidad de A2. El ensamble final de los A1 y los A2 requiere de 6 horas y 5 horas respectivamente para cada tipo de modelo. La capacidad de producción es tal que solamente están disponibles 12 horas de cableado y 30 horas de ensamble. Cada unidad de A1 producido reditúa a la empresa 7 pesos y cada unidad de A2 6 pesos. Si realizáramos el problema mediante la interpretación gráfica, veríamos que estaríamos trabajando en un plano de un eje cartesiano porque tenemos dos variables, x1 y x2, la cantidad de unidades del producto A1 y A2 efectivamente a producir. Ahora bien, podemos ver las dos rectas de las restricciones que están dadas por las capacidades en los departamentos cada uno medida en horas.
en donde tenemos 6x1 más 5x2 tiene que ser menor o igual a 30, y 2x1 más 3x2 tiene que ser menor o igual a 2. Si nosotros observamos este gráfico, la superficie sombreada con color celeste serían todos los conjuntos solución posibles para un problema, para este problema, si estuviéramos trabajando con la programación lineal continua. Pero ahora bien, si trabajamos con la programación lineal entera, vamos a ver que es en realidad conjunto de posibles soluciones se va a acotar, con lo cual la región factible va a ser mucho más pequeña que en el modelo de programación lineal continua. Acá las posibles soluciones están identificadas por un signo más. Son todas las soluciones enteras posibles. Noten que de pasar de trabajar bajo un área, vamos a trabajar con una región de posibles puntos solución. No vamos a estar trabajando con un área, lo que es la programación lineal entera. Primer punto importante, porque después vamos a tener que considerar esto cuando hablemos de la lectura de los informes, ¿sí? Una gran cuestión que vamos a analizar es que cuando trabajemos con la programación lineal entera, vamos a perder la posibilidad de utilizar los informes de sensibilidad para realizar el análisis de post-optimalidad, como lo realizamos con programación lineal continua. ¿Por qué? Porque eso se debe a que cada uno de los puntos, cada uno de las posibles soluciones en la programación lineal entera, va a estar dada por una serie de puntos y no por un área. Entonces no vamos a poder trabajar con el concepto de límite matemático, ¿sí? Por ende, no podríamos obtener un vecindario, y el trabajo en los análisis de sensibilidad es mucho más complejo, y el solver no nos brinda esa herramienta. Entonces, se nos va a plantear en la práctica la siguiente pregunta. ¿Qué tan viable es trabajar con un problema en programación lineal continua o en programación lineal entera? Si solamente a veces hay un pequeño cambio. Bueno, vamos a intentar responder esas preguntas a continuación. Entonces, si trabajaría con programación lineal entera, tendría los siguientes conjuntos soluciones posibles, que están enumerados en X1 y en X2, y la utilidad. Como vemos en el ejemplo, si seguimos en la placa anterior, la solución óptima para un problema de programación lineal continua era que X1 tome 75 unidades y X2 1,5 unidades, con una utilidad total de 35,25. ¿Sí? Eso es muy importante, porque acá vamos a ver que si la solución que utilizamos con redondeo, es decir, se producen 4 unidades de X1 y 1 unidad de X2, la utilidad sería de 34 pesos. Pero vemos que la solución óptima del problema con programación lineal entera, es decir, utilizando el software, me indica que tengo que elaborar 5 unidades de X1 y ninguna unidad de X2 para obtener una utilidad de 35 pesos. Primera cuestión, que obtener una solución con programación lineal entera no es lo mismo que redondear la solución con una programación lineal continua, ¿sí? Si resolvemos entonces con el Excel, mediante el solver, acá podemos corroborar que la utilidad es 35 y el plan de producción óptimo es 5 unidades de X1 y ninguna de X2. Entonces, ¿cuál es el problema con el redondeo en la solución de un problema de programación lineal entera cuando trabajamos con programación lineal continua? Que la solución con redondeo puede estar fuera de la región factible, primer punto. Esto va a ser muy importante porque en realidad lo que me estaría indicando es que el conjunto de solución que yo estoy trabajando no pertenece a la región factible. Por ende, hay uno más de una restricción que está siendo violada, ¿sí? O puede pasar que la solución con redondeo puede no ser la óptima, como acabamos de ver en el ejemplo. Si utilizábamos la solución con redondeo de 4 y 1 unidades, llegamos a una utilidad de 34. Y cuando utilizamos la solución con la programación lineal entera, de 5 unidades y 0 unidades, tenemos una utilidad de 35 pesos, ¿sí? En ambos casos, igualmente vemos que la solución con programación lineal entera y brinda una mejor utilidad de 35,25. Eso sostiene también lo que les acabo de comentar en las primeras placas. Entonces, justamente para intentar evitar el problema ese del redondeo, lo que vamos a hacer en la práctica es, a partir de ahora, formular un problema, identificar las variables de decisión, y si las variables de decisión así lo ameritan, es decir, podrían obtener como dominio cualquier conjunto perteneciente a los reales positivos, incluido el cero, vamos a trabajar y vamos a realizar la formulación del problema con programación lineal entera. En el siguiente paso, lo que haríamos es obtener la resolución a ese problema por medio de una herramienta como el solver, y una vez obtenida la solución con la programación lineal entera,
Lo que sí podríamos hacer es obtener una resolución con la programación lineal continua. Es decir, rompiendo el supuesto de que las variables de decisión tienen que tomar valores enteros. ¿Para qué? Para poder comparar las soluciones. Si ahora bien, las soluciones al mismo problema no cambian demasiado, como en el ejemplo, entre 35 y 35,25, podríamos tal vez utilizar la lectura de los informes de sensibilidad por medio de la programación lineal continua para mejorar la toma de decisiones en el problema. Entonces, la idea es formular el problema como corresponde, si es entero, con programación lineal entera, resolverlo, después resolverlo con programación lineal continua, evaluar si los resultados no difieren mucho, porque podrían ser idénticos, y en ese caso intentar utilizar los informes de sensibilidad si es posible. Habíamos dicho que uno de los casos dentro de la programación lineal entera era la binaria. La programación binaria, como dijimos, en general se le asigna un valor 0 o 1, 0 cuando la variable de decisión no satisface cierta condición y 1 cuando decimos que satisface una condición determinada. Eventualmente a las variables de decisión las vamos a definir de la siguiente manera, como 1, supongamos, si el proyecto se aprueba, es decir, satisface una condición, y 0 si el proyecto se rechaza, es decir, no satisface esa condición. Algunos usos de la programación binaria están dados por algunos autores. Acá vamos a considerar que en la revisión de la literatura podrían encontrar cierta diferencia. Vamos a trabajar con lo que dice Render. Enuncian tres principales usos para la programación binaria 0-1. La limitación del número de alternativas seleccionadas, es decir, supongamos tengo 10 alternativas, 10 opciones para invertir mi dinero y solamente quiero elegir 3 de esas 10 alternativas. En esos casos podría utilizar la programación lineal binaria. Para selecciones dependientes, en estos casos se dará mucho como cuando, por ejemplo, yo tenga distintas alternativas de acción y tenga una alternativa, por ejemplo, sería invertir en un proyecto, otra, mejorar un producto, otra, realizar una prueba piloto en el mercado antes de introducir un nuevo producto. Entonces yo bien podría decir que que si decido lanzar un producto nuevo al mercado o si decido producir un producto nuevo, voy a realizar primero la prueba piloto. Entonces voy a estar marcando como una determinada relación entre dos variables. Alguna acción o alguna alternativa va a depender de que se realice otra con antelación. En ese caso, primero realizaría una prueba piloto en el mercado para ver si mi producto es aceptado y luego decidiría producir y tratar de introducir ese producto. ¿Sí? Ese es un ejemplo de selección dependiente. Y el problema de cargo fijo se va a dar en algunos casos cuando, por ejemplo, tengamos un costo fijo asociado a alguna alternativa. Supongamos la elección de instalar una fábrica en determinados lugares, lo cual incurriría en un costo fijo de desembolso inicial de dinero. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la programación lineal binaria para solucionar estos tres casos que acabamos de ver. Algunas aplicaciones concretas de programación binaria se dan en análisis de inversión, como les decía recién, tenemos 5 alternativas de inversión y tenemos que elegir algunas. La elección del sitio de instalación de una planta, el diseño de una red de producto o de distribución, también vamos a ver problemas relacionados a esto, y algunas aplicaciones con respecto a las líneas aéreas, ¿sí? También hay muchos problemas que abarcan esta temática. Entonces la programación binaria es ampliamente usada para estos casos. Eventualmente voy a tener que indagar en el problema cuando presente alguna de las situaciones, de las 3 situaciones enunciadas anteriormente. Eso me va a dar a mí una pauta de que voy a tener que trabajar con programación lineal binaria, al menos en alguna de las variables. Podría trabajar con una programación entera mixta, ¿sí? De esa manera abarcamos el tema número 3, que es la programación lineal entera, que no es muy distinta a la programación lineal continua en el trabajo. Vamos a ver que cuando resolvamos los problemas en Excel y en el momento de la formulación, también los problemas son idénticos. Solamente en Excel vamos a agregar unas ciertas condiciones adicionales. El tema número 4 es la programación no lineal. Este es un tema que en realidad es ampliamente abordado por la literatura. Es un tema que tiene mucho trabajo. La programación no lineal tiene muchas aristas, como ustedes podrán ver, que un problema, se encuentre bajo la órbita de la programación lineal, realmente ya le impone una primera condición muy acotada, porque eventualmente hay demasiados problemas que son de naturaleza no lineales. Sin embargo, como todo modelo, es muchísima su utilidad.
Entonces, para que un problema sea no lineal, eventualmente va a tener que responder a 3 casos. El caso 1 es que la función objetivo sea no lineal y las restricciones sean lineales. En el caso 2, que la función objetivo sea lineal y que las restricciones sean no lineales. Y en el caso 3, que se dé una combinación de las anteriores, o sea, que todo sea no lineal. Es decir, que la función objetivo y tanto las restricciones sean no lineales. Siempre que se rompa el supuesto de linealidad, aunque sea en la función objetivo o en las restricciones, vamos a estar bajo la órbita de la programación no lineal. Ahora bien, un caso especial de la programación no lineal es cuando se produce lo siguiente. La función objetivo es cuadrática, es decir, que la variable de decisión está elevada al cuadrado, y las restricciones son lineales. Estaríamos en el caso número 1 que acabamos de enunciar. Función objetivo no lineal y las restricciones lineales. Entonces, cuando eso pasa, que la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, vamos a estar bajo la esfera de un tema puntual dentro de la programación no lineal que se denomina programación cuadrática. ¿Sí? Programación no lineal cuadrática o programación cuadrática. La programación no lineal, la programación cuadrática, en realidad, va a ser de demasiada utilidad cuando hagamos, por ejemplo, análisis de inversiones. Ahí tenemos que recordar un poco las aplicaciones en finanzas cuando hablemos, por ejemplo, de la teoría de cartera, ¿sí? ¿Se acuerdan los problemas clásicos de teoría de cartera? Implicaban minimizar una determinada varianza de un portafolio encontrando una combinación de activos que me brinde la mejor rentabilidad con el menor riesgo posible. Si ustedes recuerdan, esa expresión de la varianza de la cartera es una expresión cuadrática. Lo vamos a ver cuando trabajemos en la parte práctica. Entonces, algunas aplicaciones de la programación no lineal la vamos a poder ver en la mezcla de productos con elasticidad-precio. Claro, recordemos en algunos productos que tienen elasticidad no se cumpliría el supuesto de la linealidad o de la proporcionalidad lineal. Un problema de transporte con descuento de precios por volumen de embarque, también va a pasar lo mismo. En este caso la función objetivo no va a ser lineal porque eventualmente va a responder a tramos. Cuando realizamos compras por volumen, eventualmente a medida que mayor volumen de compra obtengamos, mayores van a ser los descuentos también que el proveedor nos brinde. Y como les decía recién, en la selección de una cartera de inversiones riesgosas, el problema clásico de las finanzas es encontrar el conjunto de activos para invertir que me brinde la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. ¿Sí? Todo lo que todos quisiéramos hacer es encontrar un activo totalmente rentable, pero que tenga riesgo cero. Cosa que en la práctica es prácticamente imposible. La revisión que hicimos sobre la programación no lineal es algo muy breve porque eventualmente no nos vamos a detener demasiado en ella, simplemente vamos a tomar algunos casos y tenemos que saber identificar cuando trabajamos con programación lineal y programación no lineal. Vamos a ver también que cuando resolvamos los problemas en la parte práctica por medio del Excel, la formulación va a ser idéntica a los problemas de programación lineal continua y entera, y el trabajo en el Excel también, solamente va a haber que agregar la condición de no linealidad. Y ahora sí, avanzando ya con el tema número 5 de la programación por metas, en realidad consideramos que este es un tema ampliamente interesante y es un tema que se vino trabajando desde hace mucho tiempo. Si ustedes revisan la literatura es muy vasta en relación a este tema y a los conceptos periféricos en realidad que aborda para poder desarrollar la herramienta. En realidad la programación por metas es una herramienta que se desarrolla luego de analizar distintos aspectos teóricos y conceptuales que vamos a intentar hacer un pequeño resumen ahora. Primero vamos a empezar por el concepto de heurística. La heurística es una regla empírica intuitivamente atractiva para manejar un aspecto determinado de un modelo. La heurística es una herramienta que en la práctica utilizan demasiados gerentes. Por ejemplo, cuando usted va al banco y decide formar fila en la hilera más corta, usted piensa que de esa manera va a reducir el tiempo de espera, ¿verdad? A pesar de que nada garantiza que en realidad la fila más corta implique que voy a disminuir el tiempo de espera, eventualmente yo pienso que eso será así. Y eventualmente esa decisión me brinda buenos resultados. Lo mismo sucede cuando voy al supermercado y tengo que elegir una caja para formar fila. Intento ir muchas veces
a la caja que tiene una fila más corta. Pero en realidad la caja que tiene fila más corta puede tener los carritos mucho más repletos que una fila que sea de una extensión más larga, ¿sí? Pero en realidad lo que vamos a decir es que la heurística es una regla que eventualmente funciona bien, pero que en el mundo real no nos brinda una solución óptima, sin embargo, sí brinda una solución que produce muy buenos resultados. Básicamente, la heurística también trata de trabajar con esta regla que la conocemos siempre de la administración, de costo-beneficio. Como la decisión puede tener un costo más elevado del beneficio, entonces una herramienta muy sencilla, muy simple que tenemos para trabajarla es la heurística con un costo demasiado bajo y un buen beneficio. No lograremos obtener una solución óptima, pero sí una solución que sea satisfactoria. En ese sentido, un método heurístico es un procedimiento que trata de descubrir una solución factible que es muy buena, pero que no va a ser una solución óptima para el problema que estemos analizando. Un punto muy importante y que sobre eso va a trabajar la programación lineal por metas. Allá por 1962, un gran autor que es Herbert Simon trabajó un concepto ampliamente difundido de comportamiento organizacional. Él sostenía en realidad una visión comparativa en donde en una primera instancia listaba las características que seguía un hombre económico cuyo objetivo era conseguir una maximización. ¿Una maximización de qué? Una maximización de un resultado o una maximización de un beneficio. Y el hombre económico se aferraba a todos los conceptos de la economía clásica de los supuestos que la misma considera. El primer gran supuesto que considera la economía clásica para el hombre económico es que siempre actúa y toma decisiones bajo la racionalidad. Lo que Simon cuestiona es que en realidad en la práctica de las organizaciones no siempre se toman decisiones según este supuesto de racionalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario tomar decisiones en el día a día y momento a momento, y el administrador no tiene tiempo suficiente para evaluar las decisiones y tomar las acciones de una perspectiva completamente racional. Entonces, de este lado, vamos a hablar que también entran en juego otros conceptos como lo son las emociones. Entonces, en la práctica no es tan factible en todas las decisiones definir un problema, listar una serie de alternativas, evaluar las alternativas, seleccionar la alternativa más conveniente y de esa manera implementar la alternativa elegida. Lo que va a decir Herbert Simon es que en realidad lo que nosotros conocemos en la jerga de la administración es el hombre administrativo. Que el hombre administrativo se va a diferenciar ampliamente del hombre económico que cumplía los supuestos de la economía clásica, porque el hombre administrativo no va a intentar maximizar una determinada ganancia o un determinado beneficio, sino que le va a interesar satisfacer en mayor o menor medida unas metas brindadas. ¿Qué son las metas? Son los objetivos que había trazado la organización. Entonces es muy importante este dato, porque ya estamos hablando que en la práctica de las organizaciones no va a ser tan sencillo lograr una maximización, sino que nos vamos a tener que conformar con satisfacer unas determinadas metas. Entonces, en ese sentido, y considerando todo este marco teórico, es que se desarrolla la herramienta de la programación por meta. La programación por metas básicamente es una extensión de la programación lineal que permite establecer más de un objetivo. Claro, porque básicamente lo que enuncia es que en las organizaciones existe muchas veces más de un objetivo, donde el objetivo último no siempre es maximizar una determinada ganancia, una determinada utilidad, una contribución marginal, o minimizar un determinado costo, sino que muchas veces hay que cumplir con varios objetivos en simultáneo. Por ejemplo, introducir un nuevo producto, cumplir con una cuota de mercado, tener unas ventas mínimas, etc. Entonces lo que sucede es que en la realidad, en la práctica existen objetivos múltiples. ¿Cómo trabajamos con esta serie de objetivos múltiples? Por medio de la herramienta de la programación por meta. La principal diferencia con la programación lineal entera y la programación lineal continua es que no buscamos una solución óptima, entonces nunca vamos a hablar en la programación por metas que estamos optimizando, porque va a ser imposible conseguir un óptimo, sino que vamos a intentar conseguir una solución que satisfaga en la mejor medida las metas que habremos definido con antelación.
Y en este caso van a aparecer unas nuevas variables de estudio que se van a llamar variables de desviación o variables de desvío. Eventualmente la vamos a identificar con las d sub i menos y más. Vamos a tener desvíos por debajo de la meta y desvíos por encima de la meta. Básicamente la estructura en la formulación de un problema de programación por metas es también idéntico al problema de programación lineal continua, aunque en una primera instancia vamos a definir las variables de desviación o las variables de desvío, que las variables de desvío van a estar dadas por unos desvíos por encima o por debajo de la meta. En este ejemplo tenemos un d sub 1 menos, que es un resultado por debajo del objetivo de utilidad, y un d sub 1 más, un resultado por arriba del objetivo de utilidad. En este caso, el objetivo en mi función objetivo es encontrar un valor de una utilidad que satisfaga una determinada meta. Entonces vamos a decir que podría existir un desvío positivo cuando la utilidad sea mayor a la meta establecida y un desvío negativo cuando la utilidad sea menor a la meta esa que yo había establecido. Es por ello que la función objetivo se la va a elaborar de la siguiente manera, como minimizar el resultado por debajo o por arriba del objetivo de utilidad. Y acá vamos a tener en cuenta que vamos a tener que minimizar las variables de desvío. O sea que siempre la función objetivo va a incluir únicamente las variables de desvíos, ¿sí? No vamos a incluir las variables de decisión. En este caso nos va a interesar minimizar tanto los desvíos por encima como por debajo, porque interesamos alcanzar un valor puntual de la utilidad. Ustedes me podrán decir, bueno, pero en realidad a mí lo que me interesa es conseguir un piso de utilidad, no me importa un techo, porque mientras más alta la utilidad, mejor sea. Bueno, eso es efectivamente cierto. En este caso, el ejemplo solamente quiere alcanzar el determinado monto de utilidad. Por ende, queremos disminuir los desvíos por encima y por debajo. Bien, ustedes podrían plantear el problema de otra manera, donde solamente me interesa a mí minimizar los desvíos por debajo de esa meta de utilidad. Entonces, en la función objetivo en ese caso, solamente aparecería el desvío sub 1 negativo, porque me interesaría minimizar los desvíos por debajo. Es decir, no obtener una utilidad por debajo de la meta establecida. En ese sentido, debería enfocar todos mis esfuerzos para por lo menos garantizar ese piso de utilidad que yo deseaba. En este caso tenemos distintos tipos de restricciones. A la primera restricción, noten que es una restricción de igual. Esa restricción se va a llamar restricción de meta. Las restricciones de metas siempre se van a escribir, siempre se van a formular de la siguiente manera. Van a incluir las variables de desvíos y se va a trabajar con una igualdad. ¿Por qué? Porque si yo estoy alcanzando no esa meta, me lo va a indicar las variables de desvíos. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a trabajar con esa misma estructura. Siempre que trabaje con restricciones de meta, voy a tener que trabajar con igualdades. En cambio, cuando trabajes con restricciones del siguiente tipo, que están marcadas con azul, voy a hablar de que son restricciones funcionales o restricciones de sistema. Son las restricciones clásicas que habíamos visto en el capítulo del tema número 2 de la programación lineal continua. Vamos a hablar que son restricciones funcionales, estructurales o de sistema. Y por último tenemos la restricción de no negatividad. Básicamente, el problema de programación lineal por metas va a tener, me va a obligar a mí a definir unas variables de desvío, unas variables de decisión, voy a tener que incluir restricciones de meta, y voy a tener que incluir restricciones de tipo funcionales, estructurales o de sistema. Eventualmente puede haber un problema de programación lineal por metas que tenga todas sus restricciones como metas. Eso puede pasar. No siempre voy a tener un problema de programación lineal por metas, restricciones de meta y restricciones funcionales. Puede ser que solamente tenga restricciones de metas. Pero las restricciones de metas siempre se van a formular de la manera que está escrita acá en la diapositiva. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí, a través de las variables de decisión x1 y x2, voy a conseguir una cierta utilidad multiplicándolos por sus coeficientes objetivos, 7 y 6. En este caso, eran los coeficientes objetivos de la programación lineal continua anterior, ahora pasan a ser coeficientes tecnológicos. Ese también es un dato muy importante. Y observen también que en la función objetivo no aparecen las variables las variables de decisión, porque en realidad las variables de decisión para la función objetivo tienen el coeficiente objetivo de 0. Vamos a ver que el problema me va a brindar una solución de esa manera. Una de las críticas que tiene un problema de programación lineal por metas
es que en realidad cuando ustedes analicen que tenemos múltiples metas, la función objetivo en realidad no me va a indicar alguna unidad específica, porque a veces voy a estar sumando metas en personas, metas en términos monetarios, metas en unidades. Entonces el valor final ese no me va a responder a una unidad ni en metas, ni en personas, ni en unidades. Es como que voy a estar sumando peras con manzanas. Pero en realidad eso se debe a que estoy únicamente sumando los desvíos netos. Eso tengo que considerarlo. Por ende, el valor final de la función objetivo, en el caso de la programación por metas, no va a ser tan relevante. Simplemente sí voy a tener que tener en cuenta que lo voy a querer minimizar. De esa forma voy a decir que voy a alcanzar las metas que me he establecido. Bueno, algunos usos básicos de la programación lineal por metas se dan cuando tengo metas múltiples igualmente importantes, es decir, que tengo 4 metas y todas las metas son importantes para mí. Puede ser que se dé otro caso en el que tengo metas con niveles de prioridad. En ese caso, supongamos, para mí va a ser mucho más importante cumplir la meta A que la meta B, o la meta C que la meta D. En ese caso voy a establecer niveles de prioridad. Por ejemplo, puede ser prioridad mía alcanzar un nuevo segmento de mercado antes que obtener una determinada utilidad. Y el último caso que podría presentarse es tener metas múltiples ponderadas. Es un caso similar al anterior, nada más que acá voy a cuantificar la importancia de las metas. En el punto anterior, una meta era más importante que la otra, pero no específicamente tenía una ponderación asignada. En este caso sí le voy a tener que asignar una ponderación. Entonces supongamos voy a tener que definir la meta 1 con una ponderación del 50%, la meta 2 con una ponderación del 30% y la meta 3 con una ponderación del 20%. Eso me va a indicar, en el fondo, que hay prioridades en las metas, pero que a partir están cuantificadas, ¿sí? Podría decir también en las metas múltiples ponderadas que una meta, por ejemplo, es doblemente importante que la otra, ¿sí? Entonces podría trabajar de distintas maneras. En el fondo, lo importante para trabajar con la programación por metas es saber identificar el caso. Entonces, lo que ahora debería hacer en realidad es que nosotros ya tenemos todas las herramientas de programación. Con esto abarcamos los contenidos del primer parcial. Y en ese sentido, a continuación lo que vamos a tener que hacer es, a la hora de resolver un problema de programación, vamos a tener que leer con detalle el problema y primero identificar a qué tipo de problema estamos analizando. Entonces voy a tener que recurrir a la tipificación y a la clasificación de problemas como lo hemos estudiado. La variable de decisión puede tomar valores enteros o no, entonces hablaremos de programación lineal continua o entera. Son valores 0, 1, estaremos bajo la programación binaria. Una programación en realidad no lineal, entonces vamos a estar bajo la esfera de esa rama de estudio. O también podríamos decir que estaríamos bajo la programación por metas, cuando en realidad en el temario vamos a tener que buscar algunas palabritas claves, como por ejemplo me podría decir que la administración busca considerar las siguientes metas, los siguientes objetivos, ¿sí? Entonces tenemos que buscar ese tipo de indicios para saber que tenemos que aplicar programación por metas, porque eventualmente los problemas no me lo van a indicar así. Pero sí podría haber que encontraré frases de ese estilo. La administración tiene los siguientes deseos, busca cumplir con los siguientes objetivos, con las siguientes metas, de una manera mucho más explícita, si lo enunciamos de esa manera. Así que, básicamente, son los contenidos que restan para el primer parcial. Esta es la bibliografía que se ha tomado para realizar este resumen. Ustedes tienen mucho más para trabajar en el libro de render. Y bueno, nos estaremos encontrando pronto con la resolución de los problemas de la parte práctica. Entonces, ampliamente recomendable que lean mucho la literatura, la parte teórica, que vean este video también de teoría, y que ahora trabajemos con los problemas, primero realizando la formulación y luego realizando la resolución por medio del Excel. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.